A veces una se pregunta, ¿no? ¿Cuántas vidas pueden caber en una sola vida? Hay gente que es una cosa y luego otra. Claro, que se reinventa. Exacto. Pero hay personas que, de alguna forma, parecen serlo todo al mismo tiempo. El artesano, el consejero, el líder de su comunidad. Y el hombre de familia, todo junto. Hoy vamos a hacer justo eso. Una inmersión profunda en una de esas historias. La de un hombre que parece haber vivido ya varias vidas. Y todo nace de un artículo con un título que es una joya. Es un título increíble, sí. El guatemalteco Luis Gómez sabe enderezar autos, trámites y caminos de vida en New Jersey. Es que es perfecto. Lo es. Resume una vida entera en una frase. Y la fuente de donde viene es clave para entender todo. Esto sale de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Ajá. Y el objetivo de esa sección no es solo, pues, contar historias de éxito económico. Es explorar las trayectorias de migrantes de Guatemala que redefinen lo que es triunfar, ¿no? Claro, va más allá del dinero. Va de resiliencia, de adaptarse y, sobre todo, de un sentido de servicio muy profundo. Y la historia de Luis Gómez es el ejemplo perfecto de esa misión. De acuerdo, entonces vamos a desglosar estas vidas de Luis. Su historia en Estados Unidos, bueno, arranca en una fecha muy particular. Sí, el 4 de julio. Justo, el 4 de julio de 1990, y mientras todo el país está de fiesta celebrando su independencia, un joven de 18 años, Recién llegado. recién llegado de San Francisco el Alto, en Totonicapán, Guatemala, vive su propio día de independencia. Él lo describe como una mezcla, ¿no? Una dualidad. Dice que sentía una alegría inmensa, pero al mismo tiempo era un reto increíble. Sin saber el idioma, sin una red de apoyo. Un mundo nuevo. Esa imagen es muy potente. De verdad, la fiesta nacional de fondo y la incertidumbre de un migrante. Y es muy importante lo que mencionas de su origen. Sí, Él lo lleva con un orgullo. El artículo dice que se identifica como francisquense sin dudarlo un segundo. No es solo un lugar, es parte de quien es. totalmente. Y no llegó con las manos vacías. Traía algo que era, pues, mucho más valioso que el dinero. Un oficio. El enderezado y pintura de vehículos. Exacto. Y es una historia que empieza casi en su niñez. Cuenta que su madre lo impulsó a aprenderlo desde que tenía como 12 años. 12 años. Empezó barriendo talleres, pero más que nada observando. Y él mismo dice que nunca se imaginó que esa habilidad que aprendió casi por obligación allá en Guatemala iba a ser su llave maestra aquí. Y ahí tocamos un punto fundamental de muchísimas historias de migrantes. La portabilidad de las habilidades. ¡Qué buen término! Es que no es un título universitario que necesitas revalidar. Es un oficio manual, algo tangible, que demuestras con las manos. Y eso le dio una autonomía económica casi inmediata. Claro, que otros profesionales no tienen al llegar. Para nada. Fue su verdadera visa de trabajo, y se dedicó a eso por más de 30 años. Primero en California, y luego ya, de forma definitiva, en New Jersey. Y no solo como empleado. Su talento lo llevó a construir su propio sueño. Para el año 2005 ya tenía su propio taller. O sea que ya era su propio jefe. Exacto. Si la historia terminara ahí, ya sería un éxito, ¿no? El joven migrante que llega, trabaja duro con su oficio y monta su propio negocio. El sueño americano clásico. El arquetipo, sí. Pero lo que leo me dice que el taller era solo la primera capa, ¿verdad? Exactamente. El taller le dio la estabilidad. Sin ese éxito, quizá la segunda y tercera parte de su vida no hubieran sido posibles. Porque en paralelo a los autos, a la pintura, había otro llamado. ¿Uno más espiritual? Sí, uno que venía de su infancia. Su padre era pastor. Luis creció con ese ejemplo. Pero, y esto es muy humano, él admite textualmente, huí de él por muchos años. Qué interesante esa resistencia. Sí, se resistió a seguir ese camino. Es un conflicto muy real, ¿no? Rebelarse contra lo que parece que tu familia espera de ti. ¿Y qué lo hizo cambiar? ¿Qué lo hizo aceptar ese llamado que tanto evitó? Fue una persona. Él lo describe como su padre espiritual en Estados Unidos. Ese mentor fue como el catalizador. Y se lo tomó muy en serio. Se preparó formalmente. Sí, estudió en el seminario durante 3 años. Se graduó. Estaba, digamos, listo para ser pastor. Y aquí hay algo que me parece fascinante. Se prepara por 3 años, tiene el título y lo guarda.
El artículo dice que incluso después de graduarse, no empezó a servir de inmediato. ¿Es verdad? Esa resistencia final, incluso después de haberse comprometido con los estudios, me parece la parte más humana de todas. Es como subir toda la escalera del trampolín y todavía dudar antes de saltar. Es una metáfora perfecta. El salto no llegó hasta 2014, cuando lo pusieron al frente de una congregación. Ahí ya no había vuelta atrás. Y es en ese momento que él siente que todo hace clic. Dice que entendió que cada vuelta del camino, cada dificultad, tenía un propósito. Y esa convicción lo llevó a tomar una de las decisiones más arriesgadas de su vida. Aquí es donde la trama se pone buena. Conforme su compromiso con la iglesia crecía, el trabajo en el taller empezó a bajar. Claro, el tiempo no alcanza para todo. Y una iglesia más grande le ofreció un puesto, pero con una condición: dedicación a tiempo completo. No podía hacer las dos cosas. Así que, en un acto de fe total, decidió cerrar el negocio que construyó con sus propias manos. ¡Wow! ¡Qué salto de fe! Dejar la seguridad material por la vocación espiritual, pero justo cuando parece que encontró su camino... La vida le da un giro de guión brutal. Brutal, ¿sí? Poco después de que él cierra su taller, la iglesia que le había ofrecido el puesto también cierra. Hay que detenerse aquí un momento. Es el vacío total. De un día para otro se queda, como él mismo dice, en el aire. Terrible. Sin el negocio que fue su vida por 30 años y sin el ingreso de la iglesia que era su nuevo propósito, es un nivel de incertidumbre que, paralizaría a cualquiera. Él lo recuerda como un tiempo de mucho miedo. Es el punto más bajo de su historia. Una crisis total. Pero lo extraordinario es cómo, de esas cenizas, surge su tercera vida. Increíble. Una que, de forma increíble, fusiona su habilidad práctica con su deseo de servir. Todo empezó un poco antes, cuando todavía era pastor. Se dio cuenta de que la gente de su comunidad... Muchos migrantes como él. Exacto. Necesitaban ayuda con trámites, con llenar formularios, con navegar un sistema que no entendían. Y en lugar de solo referirlos a alguien, él decidió convertirse en la solución. Se puso a estudiar para ser notario público. Y la motivación es clave aquí. No era económica, era de servicio. Quería ayudar a su gente a bajo costo o incluso gratis. Y aquí es bueno hacer una aclaración, ¿no? La figura del notario en Estados Unidos y en América Latina es distinta. Es fundamental esa aclaración. En muchos de nuestros países, un notario es un abogado con fe pública. En Estados Unidos, es una función más limitada: verificar identidades, certificar firmas. Pero en las comunidades migrantes Se convierten en figuras de confianza indispensables. Llenan un vacío crucial para navegar la burocracia, aunque no puedan dar asesoría legal. Entiendo. Así que obtiene su licencia de notario en New Jersey en 2019. Y justo en ese momento, el mundo cambia para siempre. Llega la pandemia. Y con la pandemia se dispara la demanda de trámites, sobre todo de asilo. Su bilingüismo, su nueva licencia, la confianza que ya tenía, todo se alineó. El lugar exacto en el momento preciso. Y él lo ve así. Dice: pienso que Dios fue abriendo esa puerta. Lo que nació como un acto de servicio se convirtió en su nueva profesión. Y así se consolida esa tercera vida de Luis. La del gestor, el asesor. Hoy tiene su propia oficina, ayuda con traducciones, formularios y también se preparó para ser asesor de impuestos. Y se enfoca en esos casos que un abogado a veces descarta porque no son, rentables, pero que para una familia lo son todo. Endereza trámites, como bien dice el título. Y lo más bonito es que no ha abandonado sus otras identidades. Las ha integrado. El endereza autos sigue ahí. ¿Ah, sí? ¿Como pasatiempo? Exacto. El artículo dice que en sus ratos libres mantiene sus propios carros impecables. La habilidad que le dio de comer por 30 años es ahora una fuente de placer. Es una síntesis perfecta de su vida. Y en medio de todo esto, ha fortalecido su conexión con sus raíces. El artículo destaca un momento de mucho orgullo para él y su familia. ¿Cuál fue? Asistir al primer día de la herencia guatemalteca, declarado por la ciudad de Nueva York. Un momento para celebrar públicamente esa identidad francisquense. Una identidad que además pudo reconectar de una forma muy profunda. Después de 27 años, sin poder volver a Guatemala, finalmente regresó. 27 años. Sí, él lo describe no como unas vacaciones, sino como
como una reconexión con su esencia, su cultura, la comida, su gente. Ese viaje parece que cerró un círculo para él. Totalmente. Ha logrado un equilibrio donde todo encaja. El trabajo, el servicio a la comunidad, el tiempo con su esposa, que es ecuatoriana. Otra capa cultural más. ¿Sí? Y su ministerio, que continúa en la iglesia cristiana Jesús te llama. Entonces llegamos al corazón de la historia. Cuando le preguntan qué consejo le daría a alguien que está en ese punto bajo, en ese momento de mucho miedo que él vivió, su respuesta es una sola palabra: confianza. Simple y poderoso. Pero me pregunto, cuando uno lo ha perdido todo, debe ser lo más difícil de encontrar. ¿El artículo da alguna pista de cómo la mantuvo él? Es una excelente pregunta. Él lo explica como una fe activa. No es sentarse a esperar. Para él, la confianza es la certeza de que si una puerta se cierra es porque se va a abrir otra, y que si la vida te quita algo... Es para darte algo más grande. Exacto, para suplirlo con algo más grande. Y en su caso fue literal. Le quitó su taller, pero le dio una nueva forma de servir con un impacto enorme. Redefine la pérdida no como un final, sino como una transición. Una perspectiva increíblemente poderosa. Y hoy parece que encontró esa paz que da el propósito. Ya no se ve a sí mismo con una sola etiqueta. No, ni mecánico, ni pastor, ni notario. En sus propias palabras, se define como alguien que sigue aprendiendo a servir. Y esa frase lo resume todo. Entendió que todas sus vidas son facetas de una misma vocación, ya sea ajustando el chasis de un auto, guiando a una congregación o ayudando con un formulario de asilo. El objetivo es el mismo: enderezar caminos. Y en el centro sigue siendo, con orgullo, aquel muchacho de San Francisco el Alto. Gracias por acompañarnos. Este relato inspirador, lleno de valores, servicio y una búsqueda constante de significado a la vida, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos artesanos en Guatemala. Con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Quien nos escucha también puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención. Esta historia nos deja inspirados y quizá con una reflexión final. ¿Qué cosas buenas se nos están facilitando a través de un cambio que quizá parece difícil al principio? Vale la pena reflexionarlo. Hasta la próxima gran historia.